Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una selección de documentos oficiales de Ecuador, todos con fecha del 26 de agosto de 2025. Eso es. Tenemos un poco de todo. Planes locales de desarrollo muy detallados para sitios como el Cantón Salinas o las parroquias de Boyacá y Nono. Ajá, planificación a nivel de suelo, digamos. Y luego también acuerdos ministeriales, normativas, cosas más a nivel nacional. Efectivamente. Y aunque suenen áridos, estos papeles nos dan una foto bastante precisa, de cómo se planifica el futuro y se toman decisiones en Ecuador. Justo. Vemos desde el pequeño pueblo hasta las grandes directrices nacionales. Es interesante ver esas distintas escalas en acción. Exacto. Que nadie se asuste, no venimos aquí a leer el boletín oficial tal cual. No, por favor. La idea es tener una charla, ¿no? Para sacar lo más jugoso, lo que de verdad importa para entender qué está pasando por allí. Vamos a desgranar estos textos. A ver qué encontramos. Eso, a ver qué nos cuentan sobre los planes locales, los retos sociales, económicos y, bueno, las prioridades del gobierno ecuatoriano ahora mismo. Y sobre todo yo creo ver cómo se conectan esas realidades. Porque no es lo mismo Salinas, en la costa, que Nono, una parroquia rural en plenos Andes. Pero veremos cómo ambos intentan, encajar en estrategias nacionales más amplias. Y como lo que se decide en Quito, pues les afecta. Exacto, cómo repercute en todas partes. Pues entremos en materia. Empecemos, si te parece, por la planificación territorial, que parece un tema gordo en estos documentos. Sí, bastante central. Tenemos la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el famoso PDOT, del Cantón Salinas, para 2023-2027. Y suena ambicioso. Hablan de desarrollo sostenible, resiliente. Sí, son las palabras clave ahora. Y estos PDOT son una herramienta fundamental, ¿sabes? Son obligatorios por ley para los gobiernos locales, los GATS que llaman allí. Gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Esos mismos. Y tienen que seguir una estructura que marca la ley de planificación. Primero un diagnóstico a fondo, luego las propuestas y finalmente un modelo de gestión, cómo piensan llevarlo a cabo. Vale. Y ya en el diagnóstico de Salinas, saltan cosas que llaman la atención. A ver. Por ejemplo, mencionan el estado crítico de un humedal, el Velasco Ibarra. Dicen que por la presión urbanística la vegetación está degradada. Uf, eso es delicado. Y también problemas serios con el vertedero municipal, el de Ayambló, que parece que no tiene ni instalaciones básicas, el tratamiento de residuos es parcial, no controlan lixiviados ni biogás, un poco desastre, vamos. Ya, esos detalles concretos nos muestran los desafíos reales sobre el terreno. No es solo teoría de despacho, son problemas muy tangibles. Claro. Y fíjate, también aparecen las albarradas, tanto en Salinas como en otro plan, el de Boyacá. Albarradas. ¿Qué es eso? Son unas construcciones ancestrales, como pequeños diques o muros de tierra, muy importantes para gestionar el agua, sobre todo en zonas más secas. Son patrimonio cultural y natural, incluso tienen potencial turístico. Entiendo. O sea, estos planes son como la hoja de ruta local, ¿no? La base. Eso es. Pero me decías que tienen que encajar en un marco más grande. Correcto. La ley les obliga a que estos PODTs locales estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y con la Estrategia Territorial Nacional. Es un sistema que intenta, al menos en teoría, coordinar las acciones desde arriba hasta abajo. Vale. Y vemos el detalle del Plan Cantonal de Salinas, que es un municipio más grande, pero también tenemos los planes de parroquias rurales como Boyacá y Nono. Siguen una lógica parecida, pero claro, a otra escala y con otros enfoques. ¿Y qué diferencias clave ves así a simple vista? Pues, por ejemplo, Nono está en pleno Chocó andino, una zona de altísima biodiversidad. Ajá. Entonces, gran parte de su plan se dedica a cómo gestionar esa riqueza natural. Casi la mitad de su territorio es bosque nativo. Es una prioridad clara. Lógico. Salinas, en cambio, está en la costa. Su plan de uso de suelo, el PUCS que llaman, se centra mucho en gestionar el crecimiento urbano y turístico. Diferencia zonas consolidadas de otras protegidas o de expansión. Claro, la presión es distinta. Y lo mismo en el campo. Separa áreas de producción agrícola de las de conservación estricta. Identifican zonas de protección clase 8 que son solo para conservar o para recreo muy controlado. O sea, cada plan muy adaptado a su realidad concreta. Pero parece que hay problemas que sí son comunes, ¿no? Como lo de los asentamientos irregulares.
Sí, eso es un desafío importante en muchos sitios. Salinas lo detalla bastante, la verdad. Gente viviendo en zonas de riesgo, cerca de infraestructuras petroleras en una parroquia, José Luis Tamayo, o en laderas con peligro de deslizamientos en otra, Anconcito. ¿Y qué proponen? Económicamente. Me imagino. Y encima, en Salinas, tienen disputas de límites con el cantón vecino, La Libertad, justo en una zona, el sector Velasco Ibarra. Eso complica todavía más la planificación allí. Y en las zonas más rurales como Boyacá o Nono, supongo que los problemas de vivienda serán otros, ¿no? Sí, ahí se centran más en el acceso a servicios básicos, agua, saneamiento. Nono además tiene conflictos claros de uso de suelo, la producción agropecuaria contra las áreas de conservación, como la Reserva Yanacocha. El clásico dilema, vamos. Exacto. Desarrollo versus protección ambiental. Un equilibrio muy difícil de lograr. Hablando de eso, el equilibrio, Salinas vive del turismo, pero eso genera presión inmobiliaria fuerte, ¿no? Edificios altos en la costa. Sí, en zonas como San Lorenzo, Chipipe. Y Nono tiene ese potencial turístico por su naturaleza. ¿Cómo intentan gestionar eso los planes? Pues Salinas intenta proteger ecosistemas clave como el bosque seco Velasco Ibarra, mientras lidia con ese boom de edificios. Nono, por su parte, busca aprovechar su biodiversidad. Tienen aves emblemáticas como el zamarrito pechinegro, que es símbolo de Quito, Anda, y sus reservas naturales para un turismo más sostenible, más controlado. Y aquí, fíjate, hay una conexión interesante con otra noticia que salía en el registro oficial de este mismo día. así, ¿cuál? Un nuevo reglamento súper estricto para los guías turísticos en Galápagos. Hombre, Galápagos. Claro. Muestra esa misma tensión a nivel nacional, cómo explotar un recurso turístico único sin cargárselo. Proteger y usar a la vez. Mucho control. Tiene todo el sentido. Y otro tema que parece salir una y otra vez es la infraestructura básica. Agua, saneamiento. Fundamental. Y deficitario en muchos casos. Salinas tiene problemas de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado, sobre todo en algunas parroquias como Anconcito, aunque bueno, hay una empresa pública provincial, Aguapen, que lo gestiona. ¿Y la basura? Porque lo del vertedero sonaba mal. La recogida de basura tiene buena cobertura, dicen que un 95%, pero el problema es la disposición final, lo que comentabas del vertedero de Ayamblo. Ahí falla la cosa. Ya. Y en Boyacá y Noino, pues se refleja más la realidad rural. Dependen de muchas fuentes de agua distintas. Red pública, si hay suerte, pozo, río, agua de lluvia, incluso camiones cisterna. Qué complicado. Y el saneamiento es muy precario. En Noino mencionan directamente descargas de aguas residuales sin tratar al ambiente. Son problemas estructurales, ¿sabes?, que limitan mucho el desarrollo y la calidad de vida. Uf, desde luego. Esos desafíos de infraestructura nos llevan directos a la economía, ¿no? ¿Qué panorama dibujan estos documentos ahí? En Salinas, un dato me ha dejado, bueno, de piedra. ¿Cuál? Más del 80% de la gente trabaja sin seguridad social. Es una cifra brutal, sí señor. 80.6% para ser exactos. Revela una enorme vulnerabilidad económica, aunque sea un polo turístico importante y conocido. Claro, es que choca. El turismo y los servicios dan mucho empleo, sí. Más del 60% de la población activa trabaja en el sector terciario. Pero curiosamente, el mayor valor agregado bruto, el BAB, lo generan la industria y la construcción, el sector secundario. Qué curioso. Y claro, está el gran problema de la estacionalidad. Viven a tope de diciembre a abril por las vacaciones de la sierra y carnaval, pero el resto del año, de mayo a noviembre, la actividad cae en picado. Eso es muy difícil de gestionar. Me imagino. ¿Y en las zonas rurales como Boyacá y Nono? Pues Boyacá es economía agraria pura y dura. Ganadería, agricultura, cacao, plátano, maracuyá, con los problemas típicos. Precios inestables, muchos intermediarios que se llevan el margen. También mencionan algunas artesanías locales, como monturas para caballos o herraduras. Ajá. Y Nono, parecido. Dependencia del sector primario. Ganadería lechera, cultivo de papas. Pero con esa baza que decíamos del turismo de naturaleza, ligado al choco andino y a la observación de aves. Ahí tienen un potencial distinto. Suenan a economías bastante frágiles, en general. ¿Qué proponen los planes para intentar fortalecerlas? Salinas apuesta fuerte por la diversificación, intentar no depender solo del sol y playa estacional. ¿Cómo? Pues apoyando la pesca artesanal, que tiene un puerto importante en Anconcito, impulsando cultivos alternativos como algas marinas, una tal Capaficus,
o la producción de sal artesanal, Mares de Salinas, fomentando la investigación y desarrollo con las universidades cercanas, la ESPOL y la UPSE, apoyando a emprendedores sobre todo en servicios. Vale. Y mencionan un proyecto clave, reactivar el Aeropuerto General Ulpiano Páez, para carga, turismo, quién sabe. Diversificar es la palabra mágica siempre, ¿no? Pero con ese 80% de informalidad que decías, ¿es realista pensar en grandes cambios? Ahí está el gran reto, claro. Los planes sobre el papel son ambiciosos, pero chocan con esa realidad laboral tan precaria. Falta protección, falta formación, muchas veces. Ya. Boyacá, por ejemplo, busca mejorar la asociatividad de los productores, que se organicen mejor para tener más fuerza y acceder a mercados. Se alinea explícitamente con objetivos nacionales de productividad y empleo digno. Y no uno. No uno quiere potenciar la agroecología, que tiene más valor añadido y es más sostenible, y formar guías locales para aprovechar el turismo de naturaleza. También apoyar los negocios que ya existen y atraer alguna inversión. Son buenas intenciones, sin duda. Pero requieren recursos. Recursos y cambiar inercias muy profundas. No es fácil. Y también talento, supongo. Porque Salinas menciona explícitamente la fuga de cerebros. Sí, es un problema común en muchas zonas así. La gente joven, la más formada, se va a las ciudades grandes o al extranjero buscando mejores oportunidades, mejores salarios. Claro. Los planes intentan crear empleos de más calidad, pero es un camino largo y complicado. Ojo, un dato interesante en Salinas. La gran mayoría de los negocios, un 85%, son de propietarios individuales. No grandes empresas. Ah, mira. Eso podría ser una oportunidad, ¿no? Para políticas de desarrollo más inclusivas que apoyen a esos pequeños empresarios y autónomos. Si se gestiona bien, claro. Vale. Interesante. Pasemos al tejido social, que también los diagnósticos son muy detallados, a veces bastante duros. Sí, no se andan con rodeos, la verdad. Salinas, por ejemplo, da datos muy concretos sobre composición étnica, mayoría mestiza y montubia, sobre migración, gente que se va, sobre todo a España y Estados Unidos, y gente que llega de otras partes de Ecuador o de Venezuela, Colombia. Ajá. Identifican grupos específicos como población LGBTI+, o las 2.200 personas con discapacidad que viven allí. Intentan visibilizar a todos. Pero también afloran problemas sociales muy serios, ¿no? Leí que Salinas reporta una tasa de homicidios altísima. Sí, es un dato preocupante. Y denuncias de vulneración de derechos infantiles. Y una mortalidad infantil elevada en una de las parroquias, Muey. Uf. Y Nono, a través de talleres que hicieron con la comunidad, saca a la luz problemas como el machismo, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, el abandono de personas mayores, discriminación. Son realidades sociales complejas y duras. Y en educación también hay brechas, ¿verdad? Sí, Nono tiene una tasa de analfabetismo muy elevada, más del 26%. Es muchísimo. Madre mía. Boyacá señala dificultades en el acceso a educación superior y también a las tecnologías, a Internet, a tener un ordenador en casa. Y en Nono, muy poca gente sigue estudiando después del bachillerato. Hay un salto ahí que no se cubre. ¿Cómo se conectan estos problemas con las políticas que proponen los planes? ¿Intentan abordarlos? Sí, lo intentan. Los planes de Boyacá y Nono hablan explícitamente de ejes transversales de derechos humanos, de inclusión, de igualdad de género. Los gobiernos locales, los GAD, tienen competencias en algunos servicios sociales y los planes incluyen mapas de dónde están los centros de salud, las escuelas. Vale. Intentan responder desde sus competencias, pero claro, la magnitud de algunos problemas sociales, sumada a la precariedad económica que comentábamos antes. La pescadilla que se muerde la cola. Exacto. Recordemos la bajísima cobertura de seguridad social en Salinas. Apenas un 14% según sus datos. Ese es un indicador clarísimo de vulnerabilidad. A menudo, los problemas desbordan las capacidades locales. No todo va a ser negativo, ¿no? También se habla de riqueza cultural en estos sitios. Claro que sí, y es importante. Salinas destaca su patrimonio. Tanto el material, esculturas en la iglesia, por ejemplo, como el inmaterial. Las fiestas de la Virgen del Carmen, danzas, música tradicional como los amorfinos. ¿Amorfinos? Son como unas coplas o versos populares, a veces improvisados, típicos de la costa. También mencionan las albarradas como patrimonio y grupos folclóricos locales. Proponen incluso crear una agenda cultural anual para organizar y potenciar todo eso. ¿Suena bien? Nono también identifica su patrimonio, objetos antiguos en la iglesia, las fiestas de la Virgen del Camino
y reconocen la necesidad de rescatar la memoria histórica de la parroquia. Boyacá menciona tradiciones ligadas al campo, a la ganadería y la agricultura. Hay que valorar estos activos culturales como parte del desarrollo integral, no solo la economía. Desde luego. Bueno, hemos visto los planes, los problemas, la gente. ¿Y quién gestiona todo esto? ¿Cómo funciona la maquinaria administrativa para llevarlo a cabo? Buena pregunta. Los PDOTs terminan con un capítulo sobre el modelo de gestión. Salinas, por ejemplo, detalla sus alianzas estratégicas. ¿Con quién? Pues con ministerios como el de Inclusión Social, MIES, o el de Salud, MSP, con la empresa eléctrica CENEL, con el Banco de Desarrollo del Ecuador, BD, e incluso con cooperación internacional. Mencionan a la agencia japonesa, la JICA, para temas de gestión de riesgos. O sea, buscan apoyos fuera. Claro, porque solos no pueden. Y reconocen explícitamente que necesitan mejorar sus sistemas de información local, el SIL, tener mejores datos para planificar y gestionar mejor. También tienen consejos consultivos para que participe la ciudadanía, de adolescentes, de mayores, de la población LGBTIQ+. ¿Y en las parroquias más pequeñas como Nono o Boyacá? La cosa será diferente, imagino. Sí, Nono muestra una realidad distinta. Su gobierno local, el GAT parroquial, es pequeño, no tiene una estructura orgánica muy formalizada. Depende mucho de la coordinación con el municipio de Quito, al que pertenece, y con el gobierno provincial de Pichincha. Entiendo. Su vínculo con la mancomunidad del Chocó andino, que agrupa a varias parroquias de la zona, es clave para sumar fuerzas y tener más peso. Y Boyacá mencionaba algo de la participación ciudadana, ¿no? Sí, destaca la importancia de las asambleas ciudadanas para tomar decisiones, pero admite que falta capacitar más a los líderes comunitarios, que la organización social necesita fortalecerse. Hay voluntad, pero falta estructura a veces. Aquí es donde quizá podemos conectar con las otras noticias que salían en el registro oficial ese día, ¿verdad? Nos dan pistas de cómo funciona el Estado a otros niveles, más allá de lo local. Exactamente. Son piezas del mismo puzzle. Por ejemplo, vemos que el gobierno aprueba la creación de una agregaduría de policía en la Embajada de Ecuador en Brasil. ¿Y eso qué implica? Pues es una decisión de política exterior, de fortalecer la cooperación en seguridad con un país vecino clave. Tiene un coste asignado, unos $5.600 mensuales dice el acuerdo. Es el Estado actuando en el ámbito internacional. Vale. O también se aprueba el estatuto de una nueva fundación privada, Operación Tren Subterráneo. Nombre curioso. Sí, pero su objetivo es muy serio. Luchar contra la trata de personas y la explotación sexual. Un problema social gravísimo que requiere acción coordinada. Y aquí vemos cómo se articula desde la sociedad civil con el apoyo del Estado. Entiendo. También había cosas más sectoriales, ¿no? Más técnicas. Sí. Por ejemplo, se aprueba el reglamento operativo para un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Ajá. ¿Para qué? Para financiar la construcción y mejora de una carretera importante en la Amazonía Sur, en Zamora Chinchipe. La vía Bellavista-Zumba-La Balsa que conecta con Perú. Infraestructura pura y dura. Exacto. Financiación internacional para una obra concreta. Esto conecta directamente con las necesidades de infraestructura que veíamos en los planes locales, ¿no? El Estado buscando recursos para mejorar la conectividad. Claro. O también una resolución de la ARCH, que es la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. ¿Nombre largo? Sí. Básicamente, la que regula los hidrocarburos. Pues esta resolución establece sanciones por realizar actividades ilegales con combustibles. Muestra cómo el Estado regula sectores estratégicos y sanciona incumplimientos. Y mencionan que esta agencia es nueva, ¿o no? Relativamente. Dicen que la ARCH, junto con la de minería, ARCOM, y la de electricidad, ARCONEL, son fruto de una reorganización reciente del sector. El Estado reestructurándose para regular mejor o de forma diferente. Vale. Todo esto dibuja un cuadro bastante completo de cómo se intenta gobernar y administrar el país a distintas escalas, ¿no? Desde el plan de una parroquia hasta un acuerdo internacional. Y los modelos de gestión que proponen los propios PDOTs intentan reflejar esa complejidad. Hablan de articular proyectos, por ejemplo, los agrupan G1, G2, G3, según necesiten más o menos coordinación con otras entidades externas. Ah, mira qué práctico. Intentan ser prácticos, sí, y hablan mucho de seguimiento y evaluación, de presentar informes anuales, de usar indicadores. Incluso menciona usar un Balance Scorecard, el cuadro de mando integral. AMBA, una herramienta de gestión empresarial.
Sí, para medir resultados. Y también de integrar enfoques transversales en todo. Derechos humanos, gestión de riesgos, cambio climático, lucha contra la desnutrición crónica infantil. Intentan que no sean temas aislados. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco todo esto que hemos desgranado hoy, a partir de estos documentos del 26 de agosto de 2025, ¿con qué nos quedaríamos? ¿Cuál sería la foto general? Yo diría que, por un lado, vemos un esfuerzo muy notable de planificación local, muy detallada, sobre todo en los PDOTs cantonales como el de Salinas. Intentan diagnosticar a fondo y proponer soluciones para una variedad enorme de desafíos, ambientales, económicos, sociales, de infraestructuras. Hay mucho trabajo detrás de esos documentos. Sí, se nota. Pero al mismo tiempo se ve la enorme complejidad de todo, ¿no? Y cómo todo está interconectado. Los planes locales intentando encajar en metas nacionales. Claro. Y las decisiones que se toman arriba, un préstamo internacional para una carretera, una nueva regulación sectorial, un acuerdo diplomático para poner un agregado policial, afectando directa o indirectamente a la vida de la gente en Salinas, en Boyacá, en Nono. Exacto. Para quien nos escucha, yo creo que esta charla es una forma rápida, o bueno, intensa, de asomarse a cómo funciona la administración pública en Ecuador y cuáles son los debates sobre el desarrollo que están sobre la mesa ahora mismo, con ejemplos muy concretos de los retos y de los planes que se están haciendo para afrontarlos. Queda una sensación, sin embargo, o al menos a mí me queda. Una pregunta un poco en el aire sobre la viabilidad real de todo esto, ¿no? Totalmente. Y es una tensión que los propios documentos, si lees entre líneas, reflejan. Por un lado, la gran ambición de los planes. Tienen listas larguísimas de proyectos, objetivos muy loables, muy necesarios, Sí. pero por otro lado está la mención, a veces muy explícita como en Nono y Boyacá, a veces más implícita como en esa necesidad de buscar alianzas, de Salinas, de la falta de recursos, De capacidad técnica. de información fiable y actualizada para tomar decisiones. Ya. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuánto de todo esto es realmente realizable? ¿Cómo se consigue aterrizar esa planificación tan detallada para que de verdad mejore la vida de la gente? Sobre todo cuando partes de situaciones tan precarias como esa informalidad laboral masiva que comentábamos o esos déficits tan básicos de agua y saneamiento. Claro, el salto del papel a la realidad. Ese es el gran desafío pendiente. Los planes proponen mecanismos de seguimiento y evaluación, sí, pero la implementación real, el día a día, la gestión de los imprevistos, la sostenibilidad financiera, ahí es donde se juega el partido de verdad. Una reflexión crucial, desde luego, para entender que los documentos oficiales son solo el principio de la historia. La verdadera historia está en cómo esos planes se ejecuten, o no, en los próximos años y qué impacto tengan en esas comunidades.